Hola amigos, ante todo espero que estéis bien, o mejor dicho, os deseo que estéis bien. Hoy es el día en el que vamos a empezar a abordar la metafísica. En el día anterior hicimos un vídeo introductorio en el que se expuso la estructura del contenido de los dos volúmenes que contienen la metafísica y la ética noológica, y se leyó la primera carta a los elegidos. Hoy, como digo, entramos ya en materia y vamos a ver dos apartados: la introducción a la tesis general de la sabiduría hiperbórea, y vamos a ver también el segundo, que es la necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo. Y haré también un pequeño glosario y nada más. Vamos a ver todo esto en la pizarra. Venga, os espero. Bueno, aquí tengo la pizarra. Vamos con el vídeo 1, que lo pongo aquí en la esquinita. Vídeo 1. Empezamos con la metafísica, la estructura de lo que vamos a ver hoy. Introducción a la tesis general de la sabiduría hiperbórea. Hablaremos del objeto de la metafísica hiperbórea, que es pontificar, es decir, hacer un puente entre dos mundos. El método con el que se va a abordar, dice el libro, que se hará por analogías, por inducción, es decir, ir de lo particular a lo general, y también se hará con explicaciones racionales, concretamente a través del lenguaje. Luego se hablará de lo que la sabiduría hiperbórea enseña. Hablaremos de las clases de hombres que hay sobre la tierra. Luego de la finalidad del demiurgo para el pasú. Y finalmente haremos unos interrogantes y daremos las respuestas. Y ya en un segundo apartado, que es del libro, la necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo, que es una esfera, pero de eso se hablará el próximo día. Bien, glosario poquito hay, pero son conceptos y palabras que si os hicisteis ya con una libreta, cuaderno o lo que sea, podéis ya empezar a apuntar. Bueno, los tipos de hombres es esquemático, esto es más amplio, pero aquí en este momento se habla del animal hombre o pasú, del virya y del siddha hiperbóreo. Otro concepto es el doble objetivo de la finalidad, y id quedándoos ya con esto. El primer objetivo de la finalidad, es decir, de lo que el demiurgo tiene como objetivo para el hombre, uno es particular y otro es colectivo. El primer objetivo particular, microcósmico, es desarrollar la esfera de conciencia, y el segundo objetivo, que es colectivo, macrocósmico, es producir cultura, es decir, poner sentido en el macrocosmos. Primer objetivo, desarrollar la esfera de conciencia. Segundo objetivo, producir cultura. Bien, ya hemos visto la estructura de lo que se va a abordar y estos conceptos. Ahora sí voy a decir algo más. Antes de ponerme a leer lo que es un resumen, pues voy a hablar de la metodología que voy a emplear para abordar tanto la metafísica como la ética noológica. Así que venga, os espero.
Bueno, antes de entrar en materia, como ya he dicho, voy a comentaros la metodología que voy a emplear para abordar los fundamentos. Pues me guiaré, en primer lugar, voy a guiarme por los apartados del libro con sus artículos. Eso quedará inalterado. Pero yo iré añadiendo otros subapartados míos para hacer más didáctica la exposición. En segundo lugar, acerca de los gráficos llamados figuras, que entre los dos volúmenes hay 97 figuras. Yo las iré poniendo en pantalla tal y como aparecen en el libro, pero también me voy a permitir la licencia de ir añadiendo algún gráfico o figura más míos, es decir, dibujados por mi propio puño y letra, también para facilitar la comprensión de lo que se va exponiendo. En tercer lugar, ya lo que es la exposición en sí, o lectura o resumen que vaya haciendo. No la voy a hacer literal, aunque sí que mantendré o leeré literalmente los párrafos que considere imprescindible que así sea. Esta es otra licencia que me permito para expresar de forma más sencilla o inteligible determinados conceptos. En cuanto al tiempo invertido, voy a considerarlo como algo secundario o subordinado a que vaya quedando claro lo que se expone en cada vídeo. Es decir, estamos abordando una obra colosal que da para años el leerla, de manera que, según lo dicho anteriormente, llegaré hasta donde pueda llegar. Si puede ser hasta el final, pues perfecto. Pero si no es así, al menos lo visto quedará bien asentado, asimilado, aprehendido. Otro punto que quiero comentar. Según mi punto de vista, voy a equiparar el estudio de esta obra con el estudio de una carrera. Es mi punto de vista. De manera que en una serie de cursos la materia se va estudiando de menor a mayor complejidad, con lo cual quiero decir que para entender el segundo vídeo hay que haber entendido y asimilado bien lo que se dice en el primero y así sucesivamente. Si así sucede, progresivamente se irá entendiendo sin problema el contenido del libro. Otro punto, que os deis cuenta que se va a abordar una materia que es completamente nueva, palabras nuevas, conceptos nuevos y además gnósticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que paciencia, que aquí el tiempo es un factor muy importante, o sea, invertir el tiempo que sea necesario en cada concepto o en cada parte. No querer correr, no queráis correr. Así que, insisto, empleéis el tiempo que os sea necesario para ir anclando, grabando en nuestro cerebro, en nuestra memoria, algo que, como acabo de decir, es nuevo. Y ya para la práctica de cada vídeo, procederé pues al igual que hacía con la novela. Haré una pequeña introducción, primero de pie, y luego ya pues haré también un glosario o un esquema o ambas cosas a la vez, o un índice de lo que se va a abordar en ese día.
y luego pues ya procederé a la lectura de la materia que corresponda a ese vídeo. Así que en este día ya leí lo que había en la pizarra, la estructura de este día y el pequeño glosario, así que procedo a la lectura, resumen de las dos primeras partes o apartados de metafísica. Venga, pues ya, empezamos. Primer apartado, introducción a la síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Objeto de la metafísica hiperbórea: pontificar, es decir, unir con un puente las orillas de lo inteligible y lo gnóstico. Y bueno, aunque parezca obvio, de aquí viene pontífice, que es el que une. El método a emplear: analogías. Se expondrá una verdad metafísica esotérica con S y un ejemplo particular exotérico con X, y por inducción se extiende lo particular a lo general, mostrando la verdad de la tesis. Y por medio de explicaciones racionales con conceptos determinados por la lógica del lenguaje. Lo que la sabiduría hiperbórea enseña. Enseña que antes de la llegada al universo material de los espíritus hiperbóreos, habitaba en la Tierra un homínido sumamente primitivo, el Pasu, potencialmente llamado a ser postor de sentido, es decir, el que da sentido a la obra del demiurgo, pero fracasó en cumplir dicha misión. Sin embargo, el Pasu no desapareció, sino que se aceleró su evolución hasta convertirse en amo de la Tierra. El motivo: el aporte genético de una raza denominada hiperbórea, los idas traidores que dirigieron la caída de los espíritus en la materia, produciendo una mutación en los reinos vegetal y animal de la Tierra. Dichos hiperbóreos extraterrestres aún controlan hoy el planeta desde el reino de Chambala. Al hecho que realizaron se le denomina traición blanca o traición de los idas. Como efecto de la traición aparecen tres clases de hombres sobre la Tierra. Ya digo que esto es lo que se dice en este momento, luego esto se ampliará. Bueno, pues son el animal hombre o Pasu, que es el homínido primitivo; el Viria, que es el homínido primitivo, pero que tiene linaje hiperbóreo, que tiene la posibilidad de que en él se manifieste el espíritu cautivo; y por último el Siddha hiperbóreo, que es un espíritu liberado de la cautividad, uno de los antiguos guías que permanece en Agartha para combatir al enemigo y consumar el rescate final de los linajes hiperbóreos. En nuestros días, el hombre es un Virya perdido, con doble naturaleza, divina y animal. La Iglesia reservó a dicho Virya perdido para ser el exponente de la raza sagrada del demiurgo Jehová Satanás. Aplicó la verdad a Jesucristo y persiguió y destruyó la gnosis, a los maniqueos, cátaros,
Nietzsche, a Hitler, a través de la judeomasonería, judeomarxismo, judeocristianismo, etc. Bueno, en cuanto al pasú primitivo, el pasú de la Tierra es una fase del proceso evolutivo del arquetipo Manu, cuya evolución comenzó hace millones de años en otro planeta. El demiurgo propuso para el pasú una finalidad con dos objetivos. El primer objetivo, particular, microcósmico, es desarrollar la esfera de conciencia. El segundo objetivo, colectivo, macrocósmico, es producir cultura, poner sentido en el macrocosmos. Fueron los siddhas traidores quienes perpetraron el encadenamiento espiritual para que el pasú pudiera cumplir con el doble objetivo de la finalidad. Se deduce que para alcanzar el segundo objetivo, producir cultura, era necesario que el pasú hubiera desarrollado el primer objetivo, es decir, desarrollar la esfera de conciencia, adquirir conciencia de sí o individualidad psíquica. Pero es aquí, en el primer objetivo, desarrollar la esfera de conciencia, donde se produjo la falla. Y lo explicamos. A la venida de los extraterrestres, siddhas traidores, la psique del pasú poseía un sujeto racional bastante desarrollado, hasta aquí bien, pero también una incipiente esfera de preconciencia, y aquí está la falla, con la que no alcanzaba a adquirir conciencia de sí, es decir, individualidad psíquica, el primer objetivo. Es decir, que el pasú, la falla, estaba en que había desarrollado la preconciencia, una conciencia incipiente, pero no había desarrollado la conciencia. En cambio, poseía una animalidad natural e insuperable. Se produjo un estancamiento particular, microscópico de la finalidad, que duró miles de años y que produjo el fracaso del objetivo macrocósmico colectivo de la finalidad que el demiurgo propuso para el pasú. Las culturas no progresaron en miles de años. Con todo, el pasú exhibía un instinto gregario altamente desarrollado. Era el único capaz de crear una cultura. Sin embargo, por no estar totalmente individualizado, primer objetivo, participaba junto con otros miembros de su comunidad de un alma grupal o egregorum, dotada de cierta inteligencia, pero cuya motivación principal la constituía el deseo. Y pasamos ahora a los interrogantes. ¿Cómo se encadena un espíritu eterno a la ilusión de la materia, a lo efímero de la vida, al devenir de la naturaleza, a lo cíclico de la vida? Hay dos respuestas, una esotérica y otra exotérica. La respuesta esotérica. La solución es un secreto terrible conocido como misterio de Amort y amor. Y la respuesta exotérica, la común, la que se da al hombre, o más bien, según se dice, un acercamiento a esta respuesta es: el espíritu eterno, que es tanto o más potente que el mismo demiurgo, permanece encadenado
porque no sabe que lo está. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues es difícil de entender, pero vamos a dar una respuesta. Hubo una traición original, el quebrantamiento de una confianza o lealtad que se debían entre sí los miembros de la raza hiperbórea. Podemos suponer entonces que los espíritus exhibían un punto débil de complexión, una espalda, un talón de Aquiles por el que fueron dominados. La dificultad para entender el encadenamiento demuestra cuán lejos estamos del espíritu, de nuestro yo eterno. Explicar, aprender intuitivamente lo inexplicable. A ello se dedica la primera parte de los fundamentos, empezando por describir la estructura psíquica del Pasú. Bueno, aquí termina el primer apartado. Ahora viene el segundo, que es necesidad de un modelo analógico del espíritu hiperbóreo, que es una esfera, a lo que se llama espíritu esfera. El propósito es demostrar mediante analogías de qué manera los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la materia sin saberlo, y especialmente en qué consiste ese punto débil de la complexión espiritual, advirtiendo que la hipótesis solo puede corresponder al caso de un espíritu que ha ingresado en el universo. El modelo que ofrecemos, el espíritu esfera, es decir, la esfera como analogía del espíritu, permitirá intuir cómo se pudo engañar y derrotar al espíritu sin que lo notara, y por qué luego permaneció sin saber en qué estado se encontraba. En el modelo de la esfera como análogo al espíritu hiperbóreo, se ha atendido a una correspondencia conceptual, es decir, que así es posible lograr que la enumeración de cualidades o propiedades del modelo esfera connote cualidades o propiedades del espíritu antes que formal, es decir, que la correspondencia entre la esfera análoga al espíritu hiperbóreo, entre ellos la correspondencia es conceptual antes que formal. Bueno, y por último, en este apartado, que es muy pequeñito, dice: a saber que el espíritu no es esférico, aunque el modelo lo sea. Lo que permanece invariable en la correspondencia es la topología. ¿Qué es topología? No lo he puesto en el glosario, se me ha pasado. Topos es lugar, topología es ubicación, el lugar donde se encuentra. Entonces, repito, dice, lo que permanece invariable en la correspondencia es la topología, no la forma geométrica. Y en cuanto a la topología, decir que de los invariantes topológicos y de sus consecuencias físicas se deducen los conceptos analógicos. Quien vaya del modelo al espíritu trascenderá lo esférico y se situará más allá de su entidad, en el plano del ser absoluto, es decir, en el bril. Y bien,
Pues esto es todo lo que me he propuesto abordar en este día, porque ya en el tercer apartado ya se habla del modelo de la esfera. Es algo ya de un poquito más de complejidad, ya irán apareciendo gráficos, entonces tampoco he querido dejar esto a medias. Esto se abordará en el próximo día, el modelo de la esfera, que es el tercer apartado, y bueno, luego ya también en el cuarto se hablará de la reversión del espíritu esfera, que es lo que produce la desorientación absoluta. Esto ya lo dejamos para el próximo día. Ha sido poquitos conceptos, pero es suficiente por este día para que vayáis empezando ya a familiarizaros con este lenguaje. Así que, como siempre, un fuerte abrazo, mucha fuerza, y os espero ya en el próximo día, pero no me voy a ir sin recordaros que vayáis apuntando las palabritas, los conceptos que van apareciendo en el glosario. Si no lo queréis hacer en una libreta, como yo lo hice, pues utilizad vuestra imaginación, folios sueltos, como queráis. Pero bueno, es que insisto tanto porque es que lo considero bastante importante. Bueno, pues hasta el próximo día, amigos.